Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva hacia un crecimiento en tu vida espiritual. Que el Señor los bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Y esta es la octava clase y vamos a tomar hoy la primera parte. En esta clase estaremos viendo eh, eh, respecto al Espíritu Santo de Dios, pero cómo obra en nuestras vidas. Vamos a repasar antes de la resurrección y ascensión al cielo, el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas en momentos especiales para un servicio especial. Nunca vivió dentro de una persona permanentemente, pero la profecía del Antiguo Testamento en Joel 2:28 se cumplió en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fue vertido sobre los creyentes en Cristo Jesús. Desde esa vez, los cristianos han sido bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la salvación. ¿Ok? Aunque a algunos les toma todo un proceso este hecho de llegar a ser bautizados por el Espíritu Santo, en sí lo ideal y la premisa que Dios quisiera que se cumpla en la vida de las personas es que de una vez y para siempre esto ocurra, ¿no? Esto ocurra de tal forma que todos tengan la oportunidad de llegar hacia esta plenitud de Dios siendo bautizados por el Espíritu Santo. Ok, vamos a ver que la semana pasada hemos estado viendo tres aspectos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, el bautismo y el sello. En cuanto a la regeneración, significa el nuevo nacimiento, cuando venimos al Señor Jesucristo y entonces te ha sido dado el nuevo nacimiento, has nacido de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo y a eso se llama la regeneración. Ok, el bautismo del Espíritu Santo es, en primer lugar, Dios poniéndome en el cuerpo de Cristo y en Cristo mismo. O sea, nos introduce de tal manera en ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un evento de una vez y para siempre que sucede en el momento de la salvación, lo dijimos hace un rato. En algunos casos este momento ha sucedido de tal forma que ha pasado para algunos un proceso. De ahí es que se da una confusión. Algunos han pensado que es una segunda o oportunidad o una segunda bendición, pero no es así. Ocurre y cuando ocurre ya tú lo sabes, es que Dios hace un cambio en tu vida completo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia universal eh, para los creyentes. O sea, no es un asunto aislado para unos cuantos, ¿no? Recibimos todo de Dios de una vez. No recibo de Dios Padre en un día, de Jesús en otro día y del Espíritu Santo en otro momento. Acuérdense, Dios es trino y cuando lo recibimos todo a Él. El problema es que algunos no se han dado cuenta qué es lo que está pasando en sus vidas. Ok, en tercer lugar, ser sellado por el Espíritu Santo significa que Dios pone su marca de propiedad y protección en nuestra vida. O sea, Él ha puesto su sello. El Espíritu Santo también garantiza que todo lo que me ha sido prometido por Dios será mío alguna vez. Esto
es las arras de la vida eterna, ¿no? O sea, Dios ha establecido de esta manera que nosotros tengamos seguridad. Ok, ahora, habiendo estudiado sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esta semana vamos a examinar la diferencia con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vamos a establecer algunas premisas. O sea, hablemos de la llenura del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en que estuviste más cerca de Dios de lo que estás ahora. O sea, te estoy preguntando. Ok, ¿recuerdas cómo era antes? ¿Qué pasó para que cambie este acercamiento? Ok, en algunos casos, algunos de repente se sienten alejados, etcétera, pero estoy haciendo preguntas para que ustedes mismos reflexionen y se den cuenta que es Dios el que está siempre tratando con nosotros. Ahora, eh, la realidad triste es que muchos cristianos tienen su pasado y su futuro asegurados y por lo tanto, como Dios les ha perdonado sus pecados, tienen hogar en el cielo, pero ahora mismo sus vidas se están caracterizando por la frustración y el desaliento. Y esto es inaudito, o sea, no es incongruente. El cristiano tiene que ser integral y esto muestra un cristiano fraccionado. O sea, no podemos nosotros estar pensando que si nuestro pasado se aseguró y nuestro futuro está seguro, pero vivir hoy en el suelo, desalentado, frustrado, pues eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa esto? La Biblia dice que cada uno de nosotros está en una de las tres posiciones espirituales. Veamos esto. Por ejemplo, el hombre natural, ¿no?, tiene su ego entronizado en su vida. Podríamos hacer un bosquejo de lo que significa el trono de su vida, ¿no? Y la obra de Jesús, o Jesús mismo, está fuera de su vida, del entorno de su vida. Entonces, el Señor dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto tiene una razón, porque nuestro ego eh, está entronado, nosotros estamos lejos de Dios, espiritualmente estamos muertos. Entonces, tenemos que andar con claridad en esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, tu ego no solamente que está en tu trono, sino que por ahí el enemigo mismo está manejando tu ego en muchos momentos, eres parte de su, de su gobierno. Entonces, aquí tenemos en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ok, esto es verdad. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por eso es que somos como el agua y el aceite con las personas que no conocen de Dios. Eso hace que el hombre natural se resiste muchas veces a las cosas espirituales porque no las entiende. Ok, vamos a ver la segunda visualización de esto. El hombre espiritual. Vamos a hablar de el hombre espiritual, que su ego ya no está entronizado en su vida. El trono de su vida es Cristo y los aspectos de su vida están ordenadas
y relacionadas al hecho de que Cristo reina en su vida. O sea, eh, Jesús es el rey en tu vida. Tu vida está ordenada. Ya tú andas en otra manera de pensar, tienes otra vida, ya no estás manejado por tu ego, por lo que son caprichos y corriente de este mundo, no, ya eres diferente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y esto es muy importante. El espiritual, ¿por qué no es juzgado por nadie? Porque hace sus cosas bien. Los únicos que van a juzgarle son aquellos que no lo entienden y que están en contraposición y que tienen otras mentalidades o que están gobernados por el enemigo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, el hombre espiritual es el hombre, la mujer espiritual es aquella persona que tiene a Cristo en el trono de su vida y su vida está siendo reinada por Cristo. Entonces, necesitamos nosotros uh, involucrarnos más. Hay un teólogo, Tozer dice, un hombre espiritual será súper espiritual, pero el carnal seguirá siendo carnal. Y ahora vamos a ver qué es el hombre carnal. El hombre carnal, que aunque vive cosas cristianas, tiene el trono de su vida con su ego, o está jugando allí a ser cristiano. Él no se da cuenta que todavía su ego no está rendido a Cristo. Entonces este es un problema porque Pablo ya lo ha estado hablando. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, hay algunos que están en esa condición como si fuesen bebés espirituales o niños espirituales. Ustedes saben que en los niños hay una edad en donde tenemos que estar cuidándolos en todo momento, que están queriendo meter el dedo en el orificio de la corriente, en los tomacorrientes, que están haciendo cosas que van a asustarnos a nosotros. Y de hecho que los niños espirituales son muy parecidos. Ok, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Tremendo, ¿verdad? En Romanos 7, la palabra yo se usa 27 veces. En Romanos 8, la palabra espíritu se usa 19 veces. ¿Qué hace la diferencia entre la frustración que caracteriza a Pablo en el capítulo 7 de Romanos y la victoria que describe en el capítulo 8 de Romanos? Es que sencillamente la llenura del Espíritu Santo le hace la diferencia. Entonces, notemos aquí, la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida, y en este caso, eh, el apóstol Pablo experimentó en el capítulo 8, es porque aún él necesitaba salir de la iniquidad que en el capítulo 7 era manifiesta en su vida. Todos necesitamos salir de la iniquidad para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender esta verdad. El apóstol no podía estar en ninguna medida bien en el capítulo 7 porque tenía iniquidad. Dice, ay, oh, miserable mío, hombre, este cuerpo de muerte. Él está hablando de lo que significa la iniquidad en su vida, hasta que él descubre
cómo es que puede salir de esto. Y yo creo que esto es tremendo. Ahora, esto nos debe llevar a nosotros a entender que nuestra vida debe ser una vida en la que necesitamos estar siendo llenos de Dios. Ahora, por eso la pregunta, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Dice Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas a Dios y Padre, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la llenura del Espíritu Santo te trae una dimensión diferente de vida. A veces vemos personas que parecen felices, aunque en su vida puedan tener circunstancias muy duras, muy difíciles, pero tienen cántico espiritual. Viven plenos de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas y son felices con el Señor. Aunque en las cosas cotidianas pueden estar andando muchas cosas, muchas circunstancias mal, pero ellos están así, asidos y afianzados de Dios. Y esto es muy importante. Ahora, la construcción gramatical en estos versos implica tres verdades. Eh, si analizamos estos versos, nosotros tendríamos que verlo de esta manera. El verbo usado para llenos es plural, implicando que todos seremos llenados. Entonces, aquí no es un asunto de élite, como hace un rato dije. No son algunos los únicos que son llenos, no. Esto es para todos y está al alcance de todos. Es más, vamos a ver las siguientes implicancias. El verbo usado para llenos es continuo, implicando que la llenura es algo hecho hacia ti. Fíjate, la Biblia, lenguaje sencillo, dice sobre este texto, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿No? Que es ser llenos del Espíritu Santo, dice la versión Reina Valera. Ok, entonces, volviendo a esto, el verbo usado en llenos es algo que Dios está haciendo en ti y es un presente que establece una continuidad. El griego, el presente usado en el griego es un presente que da continuidad, que en el inglés muchas veces se traduce con pasado, en el castellano a veces también lo traducen con pasado, eh, pero le agregan un, un- un verbo adicional. Por eso dice sed llenos. O sea, ese sed no aparece ahí. Eso es para entender que es un presente continuo. O sea, para que seamos en continuo llenos. Algo podríamos amplificarlo de esta manera. Ahora, el verbo usado para llenos es imperativo. Esto implica un mandamiento. Por eso que también es para todos. O sea, no es ser llenos no es una idea de unos cuantos o del élite o de los líderes. No, no, esto es un asunto para todos. Y este es un mandamiento. Y si es un mandamiento, es para toda la iglesia. Desde que tú entras a la iglesia, es un mandamiento. Por eso dice ser llenos. Qué importante, ¿no? Es necesario que vivamos esta llenura. Entonces, eh, ya estaremos estudiando más el, el día jueves. Vamos a hablar más de lo que significa cómo ser lleno. Vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.
los llene de su Espíritu Santo. El Señor está dispuesto a darlo todo lo que tú necesitas. Él está dispuesto a darte. Que el Señor los bendiga mucho. En el nombre de Jesucristo sean benditos, sea tu bendición completa en todo momento.